Yo creo que podemos comenzar ya, ¿no? Así es. Vale, perfecto. Pues bueno, lo primero de todo, bienvenidos a todos a este webinar sobre personas, procesos y tecnología, las tres claves para el gobierno del dato, que hemos organizado desde Ansana Data junto a SSI Soluciones Software Inteligente. El webinar va a estar impartido tanto por Ramón Hernández, que es consultor del gobierno del dato en SSI Soluciones Software Inteligentes, como por José Carlos Rodríguez, que es Customer and Partners Manager en Ansana Data. Bueno, pues un poco la temática de este webinar es abordar todos aquellos elementos clave para llevar iniciativas de gobierno del dato a las organizaciones de la forma más exitosa posible. Así que nada, antes de nada, bueno, vamos a dar pie al comienzo del webinar, pero informar, tal y como está puesto en el chat, que todo el webinar va a ser grabado y que, bueno, al final del mismo se van a poder resolver todas las dudas que tengáis, que podéis poner a través del chat y las iremos resolviendo en orden de llegada. Todas aquellas dudas que se queden sin resolver o que se queden pendientes, os facilitaremos los correos electrónicos de respuesta, tanto por parte de Ansana Data como de SSI Soluciones, Software Inteligente, para que podáis enviar aquellas dudas que se queden pendientes o que no hayan sido resueltas. Así que damos comienzo. Muy bien. Muchas gracias, Ángela. Y sean todos ustedes bienvenidos a este webinar. Soy Ramón Hernández y vamos a arrancar. Me gustaría iniciar primero poniendo algún contexto. Lo que hemos visto que le pasa a muchas de las organizaciones respecto al tema de los datos son estas cuatro cosas. Son que no saben qué datos tienen, ni saben cuáles son los más importantes, que frecuentemente confunden lo que es tecnologías de la información con lo que son datos, que no tienen una estrategia de datos que les permita identificar cómo es que los datos contribuyen al crecimiento de su organización y que menosprecian los esfuerzos para gestionar el tema de los datos. Y por lo tanto, no crean una estructura organizacional que se encargue de esta tarea tan importante en las organizaciones. Hay una frase que me encanta de James Price y que dice que si las organizaciones cuidaran su dinero de la misma manera en que cuidan sus datos, muchas de ellas quebrarían en pocos días o en pocas semanas. Y es que las organizaciones viven o mueren por la calidad de sus datos y de la información que generan. Esta fotografía que está aquí me encanta para explicar un poco estos temas de la gestión de datos. Es una vivienda que no sé si vean cuáles son los cimientos. Son llantas de auto. Esos son los cimientos. Por lo que se alcanza a ver en la fotografía, pues se ve que solamente es de un único nivel esta construcción. Pero imaginen lo que pasaría si a esta construcción queremos ponerle encima un piso o dos pisos adicionales. El riesgo que tendríamos y seguramente terminaría en un colapso de esta construcción. Lo mismo le está pasando a las organizaciones llevado al tema de los datos. Y otra cosa que están sufriendo las organizaciones mucho es, creo que la mejor manera de ejemplificarlo es con esta fotografía. No sé si hayan visto este juego, si llevan a sus hijos o si ustedes son aficionados a ir a este tipo de lugares donde hay juegos. Existe donde hay unos animalitos que salen de manera aleatoria de esta máquina y el objetivo es que nosotros tomando ese mazo, ese dispositivo, podamos pegarle al topo, adivinar en dónde sale este animalito, pegarle y ganar puntos. Así están las organizaciones. Sale Big Data y va toda la organización y quieren hacer Big Data. Pero ahora se puso en moda Analytics y todos quieren hacer Analytics. Y ahora hay ciencia de datos. Bueno, veamos ciencia de datos. Y las organizaciones lo están haciendo como si estuvieran jugando igual que este niño en la feria. Al final, lo único que gana este niño seguramente son algunos puntos, pero no aporta ningún valor. Se habrá divertido, habrá aprendido algo, pero no está aportando realmente a la organización. Esta es otra imagen que me encanta para ir
entrando ya en materia de lo que va a ser nuestro webinar. Yo lo llamo el iceberg de la gestión de datos. Lo que tradicionalmente ha pasado a las organizaciones, un poco retomando también la figura anterior del niño en este juego, es que las organizaciones se centran única y exclusivamente en lo que está por arriba del iceberg, lo que logramos ver. Temas de business intelligence, temas de big data, ciencia de datos, analytics, machine learning, inteligencia artificial y lo que sea la nueva tecnología que vaya a aparecer en estos días, que sea muy sexy. Ahí es donde están todas las organizaciones. Lo que pasa y el problema al cual se enfrentan es que pasan por alto lo que está abajo del iceberg o lo que serían los cimientos de esa casa que les mostraba también en una lámina anterior. Estos cimientos o esto que está abajo del iceberg son funciones fundamentales de la gestión de datos, temas como el gobierno de datos, la calidad de datos, los metadatos, la arquitectura, la seguridad, son cosas que están abajo del iceberg y normalmente las organizaciones las pasan por alto. Ahora, ustedes podrían decirme, Ramón, en mi organización hay proyectos de ciencia de datos y no hay nada de gobierno, no hay nada de seguridad puesto y estamos funcionando. Pues sí, muchas organizaciones les pasa eso, pero el riesgo es que pueden utilizar información incorrecta, puede costarles más, se pueden tardar más y pueden entregar menos valor a la organización, causando la decepción de las personas que impulsaron estas cosas. Yo digo que lo que está arriba del iceberg son las funciones sexy de la gestión de datos. Lo que está abajo son las funciones no sexy de la gestión de datos. Y otra cosa que tendría para decir de lo que está abajo del iceberg es que estas son capacidades que tiene que desarrollar la organización. Y cuando digo capacidades, me refiero a que es algo que no puedo salir y comprar. Yo no puedo salir al mercado y decir, voy a comprar gobierno de datos para mi organización, o voy a comprar calidad de datos, o voy a comprar seguridad. Son capacidades que tiene que desarrollar nuestra propia organización. Y ahora sí, vamos al tema después de este preámbulo, vamos a lo que es personas, procesos y tecnología. Para abordar una iniciativa de gobierno de datos, pues debemos trabajar estos dos componentes que ya les decía, y en ese orden. Primeramente las personas, después los procesos, y al final la tecnología, en este orden estricto. Y algo interesante de esta triada es que los tres componentes requieren datos. Las personas requieren datos para tomar decisiones. Los procesos necesitan datos para funcionar correctamente. Recuerdo alguna historia en la que un cliente que tenía SAP estaba configurando la parte de materiales y había un check que tenía que marcar y decía si permitía o no, o si ese producto tenía o no entrada en almacén. Hubo un producto que se equivocaron y no se imaginan ustedes el problema que causó en la entrega en almacén porque ese producto no estaba marcado como que tenía una entrada en almacén. Entonces, son muy importantes los datos para los procesos. Y la tecnología, bueno, la tecnología es la que nos permite y nos facilita poder trabajar con la gran cantidad de datos que manejamos hoy en día en nuestras organizaciones. ¿Qué nos permite poner estos tres componentes, hacer que estos tres componentes de personas, procesos y tecnología funcionen correctamente? Pues no es otra cosa que las estrategias de datos. Y las menciono en plural, muchos libros hablan de la estrategia de datos. Nosotros lo vemos desde aquí, desde SSI, como las estrategias de datos. Y esta es la razón en esta imagen que les presento aquí, por qué vemos que son las estrategias de datos. En lo que nosotros tendríamos que trabajar en nuestra organización es en esta estrategia de datos. Esta estrategia de datos tiene que estar alineada con lo que es la estrategia de negocio. Si no logramos esa alineación estratégica para apoyar a los objetivos del negocio, no sirve de nada lo que estemos haciendo con nuestros datos. Ya que hicimos esa alineación estratégica,
trabajamos con otras estrategias. ¿Qué estrategias? De las otras funciones de la gestión de datos que vamos a abordar en nuestra organización. Aquí solamente un ejemplo. Derivado de nuestra estrategia de datos, trabajaremos nuestra estrategia de metadatos, de calidad de datos maestros. Y ahí, teniendo en cuenta estas estrategias y los tres componentes de personas, procesos y tecnología, veremos cómo pueden trabajar para el beneficio de nuestra organización. Hablando de personas y procesos, pues bueno, aquí podemos tomar como referencia los diagramas de contexto del DIMBOK. Estos son diagramas de contexto que aparecen en cada uno, o en la mayoría de los capítulos del DIMBOK. El DIMBOK es el Data Management Body of Knowledge, que fue publicado por Dama Internacional. Es un referente en temas de gestión de datos. Y ahí, pues podemos ver los procesos para cada área de conocimiento o función de la gestión de datos. Podemos ver al centro lo que serían los procesos y abajo podemos ver los participantes o las personas que están involucradas en este proceso, ya sea proveedores que van a entregar algo a este proceso, consumidores que son las personas que van a sacar provecho de estos entregables o de lo que haya generado este proceso, y finalmente los participantes en estas actividades. Eso es lo que nosotros podemos ir viendo y de lo que nos podemos ir inspirando. También, pues hay que trabajar en los principios. El DIMBOK también nos provee algunos principios de la gestión de datos que sería muy bueno poderlos aplicar a nuestra organización. Habla de principios donde menciona que los requerimientos de la gestión de datos son requerimientos de negocio. Eso que les decía de alinear la estrategia de negocio con la estrategia de datos va muy de la mano con este requerimiento. La gestión de datos depende de diversas habilidades. Esto es una tarea que tenemos que hacer en equipo. No lo puede hacer una sola persona en la organización. Un héroe o dos héroes que quieran tomar esto como algo propio y sacarlo para nuestra organización, tampoco es posible. Es un tema multifuncional y transversal a toda la organización. Los datos son valiosos. Ya les decía que lo que decía James Price acerca de los datos y el dinero, la analogía que hacía. Y gestionar los datos, al final, es gestionar el ciclo de vida de los datos. La mala noticia que tendría aquí para darles es que no existe una receta de cocina para que ustedes puedan arrancar una iniciativa de gobierno de datos en su organización. Esa es la mala noticia. La buena que tengo para darles es que hay muchas fuentes de inspiración. Y lo que sí tenemos que hacer cada uno de nosotros es trabajar en encontrar estas fuentes de inspiración y hacer ese traje a la medida o esa receta especial para nuestra organización que va a hacer que sea todo un éxito esta iniciativa de gobierno de datos en cada una de las organizaciones de ustedes. Estas fuentes de inspiración, pues primeramente sería un marco de referencia, como podría ser el DIMBOK, pero no solamente existe el DIMBOK, existe algo, por ejemplo, como el IGBOK, Information Governance Body of Knowledge, que está publicado por ARMA Internacional. Seleccionar alguno de ellos. Probablemente, si buscamos y nos ponemos a investigar más, podríamos encontrar más cuerpos de conocimiento o marcos de referencia. Aquí solamente les dejo estos dos. Otra cosa que deberíamos tener es un modelo de madurez. No podemos mejorar nuestros procesos si no nos basamos en un modelo de madurez. Y hay muchos en el mercado. Aquí solamente dos que les voy a dejar como ejemplo. Uno que es el DMM Model, el Data Management Maturity Model de CMMI, que ahora pertenece a ISACA, y el DICAM, que pertenece al EDM Council. ¿Cuál es el que mejor se adapta a su organización? Pues dependerá de las necesidades de su organización. Y luego, ya en la tercera fuente de inspiración, tendría que ser un enfoque, llamémosle, moderno
del gobierno de datos. El gobierno de datos nació por allá por el 2008 con esa crisis financiera que tuvimos con los temas de créditos hipotecarios a nivel mundial y que afectó mucho a todos los países. Pues bueno, a partir de ahí empezaron temas de gobierno de datos. De ahí acá han pasado 14 años. Bueno, pues ya hay algunas organizaciones que han hecho intentos con el tema de gobierno de datos y no les ha ido muy bien. Entonces hay autores que proponen nuevos enfoques más modernos del gobierno de datos. Aquí solamente algunos ejemplos. El primero, que habla del gobierno de datos no invasivo, es un autor que se llama Robert Sainer. Él habla de que el gobierno de datos ya existe en las organizaciones y que lo único que hace falta es formalizar ciertas cosas. Él habla en términos de evolución más que de revolución en lo que se refiere a temas de gobierno de datos. Ese puede ser un buen enfoque para cada una de sus organizaciones. Otro más es de Hakan Edwinson, donde habla sobre la diplomacia de datos. Y él dice, a ver, si hacemos tantas analogías del gobierno de datos con lo que es el gobierno en nuestros países, que tiene varios niveles, que hay una separación de poderes, que tiene que haber un balance, etcétera, ¿por qué no integramos también un concepto que existe en todos los países, que es la diplomacia? ¿Por qué no somos más diplomáticos y aplicamos todo esto en el gobierno de los datos? Y este otro habla, se llama Laura Madsen, la autora de este enfoque, donde ella dice, ¿por qué no aplicamos? Si hoy todas las organizaciones buscan agilidad, y yo vengo con el tema de gobierno de datos y las organizaciones piensan que es demasiado burocrático, que es demasiado trabajo, demasiada documentación, ¿por qué no aportar un enfoque ágil y aplicar todos los principios del manifiesto ágil, así como se hizo primeramente con el DevOps, después con el DataOps, y que pudiéramos tener el DGOps, que no sería otra cosa más que aplicar los principios para tener un gobierno de datos ágil en nuestras organizaciones? Todos estos enfoques y autores pueden resultar exitosos para su organización. La única precaución que deberíamos de tener es que no tomen nada de esto, por ejemplo, un marco de referencia como pudiera ser el DIMBOK, como escrito en piedra, como si fueran los 10 mandamientos y que tengan que adaptarse. Más bien ustedes tienen que adaptar esto que les estoy presentando ahora a la realidad de su organización para que funcione y puedan obtener un beneficio. ¿Cuál pudiera ser una recomendación o los pasos a seguir para arrancar una iniciativa exitosa? Lo que nosotros hemos sugerido es primeramente trabajar en el entrenamiento, hacer una nivelación de conceptos, hacer que todas las personas entiendan lo mismo cuando estamos hablando de gestión de datos, que todos sepan qué significan metadatos, que todos sepan qué son las dimensiones de la calidad de datos, qué entendemos por datos de referencia, qué entendemos por datos maestros, y también empezar a evangelizar, empezar a trabajar este tema de gestión del cambio al interior de las organizaciones, porque si no entendemos algo, nuestra primera reacción es de rechazo o de miedo. Entonces, con este entrenamiento vamos atacando todos estos temas que les decía. Después, hacer una evaluación de la madurez, entender dónde está parada mi organización. Me ha tocado algunas organizaciones que me dicen, no, todo lo hacemos mal. Es falso. No hay organización que todo lo está haciendo mal en lo que se refiere a datos. Hay fortalezas, hay cosas que hacen bien y esas hay que identificarlas y también identificar aquello que están haciendo mal o que no están haciendo en este momento. Para eso nos sirve un modelo de madurez. Después, para cohesionar este tema de personas, procesos y tecnología, recuerden, es en ese orden, trabajar con estas estrategias de datos. Y ahora ya entienden por qué están estrategias en plural y no en singular. Después, como paso número 4, trabajar en la definición de los modelos operativos. El modelo operativo lo que va a hacer es, regreso al paso 2. El paso 2 me da el punto A en el cual está mi organización. ¿Cuál es la situación actual de mi organización? Con el paso 3, que es la estrategia, yo defino el punto B al cual
quiero llevar a mi organización? Bueno, el paso 4 es el vehículo, por decirlo de alguna manera, que me va a permitir llevar mi organización del punto A al punto B. Esos son los modelos operativos. Modelo operativo de gobierno de datos, modelo operativo de calidad de datos y así de todos los temas que sean necesarios relacionados con datos para mi organización. Y como último paso, pues adoptar una solución tecnológica. Algunos de los errores más frecuentes que algunas organizaciones llegaban a cometer es, primeramente, creer que la tecnología va a resolver todos los problemas que tienen con las personas y con los procesos. Y no es así. Poner este paso número 5 como primer paso nos va a traer más problemas que beneficios. Estos serían los 5 pasos. Estoy convencido que las mejores oportunidades para el crecimiento de sus organizaciones están en los datos. Recuerden primero trabajar con las personas, después con los procesos y al final con la tecnología y seguir los pasos de la lámina anterior y encontrar su inspiración en las fuentes que les compartimos. Ahora le dejo la palabra a José Carlos Rodríguez para que nos hable sobre el componente de tecnología y veamos qué es lo que tiene HANA Data para ofrecernos. Muchas gracias, Ramón. Bueno, bienvenidos de la parte de HANA Data a este webinar. Sin más, voy a compartir mi pantalla. Ahora ya podrás. Vale. Vale. Pues como bien decía Ramón, desde HANA Data también creemos que hoy en día las mejores oportunidades para el crecimiento de la organización están en los datos, en esa materia prima que está moviendo cada vez más iniciativas, en la que se basan más decisiones y en la que se asienta al final el valor perenne de una empresa. Al final, si tú tienes a una persona que contratas y no esa persona toma las decisiones, se lleva la sabiduría, se lleva ese conocimiento de la organización y se va, se pierde. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué se trabaja? Pues la información que queda dentro de la organización. Pues para eso nace HANA Data. HANA Data es una compañía que es una startup española que creada en 2019 para evolucionar y mantener y comercializar una solución de datos propia, innovadora y disruptiva para el gobierno del dato. Y diseñada por un equipo de, ya no es que sean expertos en gestión de datos, que lo somos, sino también en base a todas esas lecciones aprendidas y toda esa experiencia en proyectos de gestión de datos anteriores y en proyectos también de uso del dato, de todas las disciplinas en gestión de datos que existen. Pero esta solución viene a responder a un paradigma más que un problema, sino todo lo que se crea, todo este nuevo paradigma que hay en torno a las nuevas tecnologías que se ponen a disposición de casi cualquier organización, o pueden ser Big Data y los clouds, ¿vale? Todo lo que da toda esa potencia tecnológica de la que se puede aprovechar. También los analistas de datos, antes eran los estadísticos, ahora son los data scientists, bueno, pues cambio de nombre, y lo que exigen cada vez más y más son tener un autoservicio de datos y unos datos de calidad para poder hacer bien sus trabajos y sacar sus buenas conclusiones. También es importante remarcar las nuevas regulaciones que han salido en casos famosos con empresas muy grandes, ¿no? Que ha habido multas, sanciones y nuevas regulaciones en base a los datos, como pueden ser aquí en Europa la GPRD y la antigua LOPD en España. Bueno, un poco cómo también el entramado político está trabajando para regular la gestión del dato. También otro nuevo paradigma en base a toda la oportunidad tecnológica que hay y todo lo que se conoce ahora y la cantidad de datos que podemos manejar son las estrategias data-driven. Al final, basar cualquier iniciativa, cualquier estrategia, cualquier manera de entender un proceso empresarial que siempre esté basado en datos.
¿no?, que tener esa información que tiene históricamente la empresa y aprovecharla junto con la información que nos da el medio para hacer esas estrategias que llamamos data driven. Y por último, no menos importante, las altas inversiones, que ya ha habido algunas, que se están haciendo en inteligencia artificial y en aprendizaje automático, en AI y Machine Learning. Han habido muchas iniciativas que por una mala calidad de los datos, por una mala materia prima, han sido un fracaso y han habido inversiones multimillonarias en las cuales han resultado un fracaso por no haber cuidado y no haber visto la primera necesidad de tener unos datos de calidad. Para esto, entonces, este nuevo paradigma convierte a los datos en un activo estratégico, o sea, en lo más importante que tiene una organización. Y para ello necesita ser gobernado de una forma diferente a como se venía haciendo ahora, tal y como ha explicado Ramón. Entonces, como he dicho antes, Anjana no solo es la herramienta de gobierno del dato, sino la implementación de ese know-how, de esa sabiduría extraída de años de experiencia en la gestión del dato y en proyectos relacionados con datos. La solución es una solución innovadora, disruptiva, que está diseñada para ayudar a las organizaciones, para operativizar la estrategia del dato en la nueva era, que lo llamamos la era Big Data, la era Multicloud y la era Data Driven en base al paradigma que expliqué anteriormente. La propuesta de valor de Anjana se basa en 3 pilares fundamentales, que es la visión, que es el gobierno del dato proactivo y preventivo, que esté basado en un enfoque colaborativo y una visión centrada en metadatos, ¿vale? Esto luego lo explicaremos mejor. Luego está la clave de la arquitectura. La arquitectura en la que está construida Anjanadata es modular, es escalable, interoperable, está basada en microservicios y en el stack tecnológico que usamos está basado en tecnologías open source muy consolidadas. Por último está pues, el valor del pricing. Nosotros entendemos que estas iniciativas las iniciativas del gobierno del dato tienen que ir acompañadas de pequeños casos de uso que van iterando y van creciendo. Y para eso el modelo de pricing que tenemos permite iniciar estas iniciativas de la mano de la herramienta Anjanadata con una baja inversión inicial, un licenciamiento flexible y escalable, ¿vale? En una modalidad de pago que permite usuarios ilimitados. Por último, es una pregunta que nos han hecho del porqué del nombre de Anjana. Anjana es una hada de una mitología cántabra que vive en los bosques, bueno, y aparte de cuidar a los animales y todo eso, ayuda a la gente que está perdida dentro del bosque a encontrar el camino que necesitan o a encontrar lo que necesitan. Entonces, hacemos ese símil de que esta Anjana te ayuda a encontrar en toda esa gran nube de información que maneja hoy en día una empresa, a encontrar lo que necesitas de la manera que lo necesitas. Sin más, voy a hablar de la propuesta de valor que ofrece Anjanadata. Ofrece un nuevo enfoque, ¿vale? Promoviendo la colaboración y la democratización de los datos. Con ciertas características de valor añadido, conseguimos esto. ¿Cómo? Con la visión 360 del gobierno del dato, en la cual lo que dice la teoría que hay que hacer cuando se inicia una iniciativa de gobierno del dato, de gestión de la información dentro de una organización, es que todo el mundo está involucrado. Históricamente estaba solo IT, por lo que le tocaba de la gestión de la tecnología que trataba los datos, pero hoy en día lo que hay que hacer es involucrar a negocio, a gestión, a aquella persona que esté involucrada dentro de la organización y que necesite o produzca o gestione información. En este caso, Anjana pretende ser esa herramienta que ayude e impulse a la empresa de cambiar de históricamente lo que es el gobierno del dato pasivo y reactivo al gobierno del dato proactivo y preventivo. ¿Qué situaciones nos encontrábamos antes y tristemente se encuentran ahora unas organizaciones con un gobierno del dato pasivo y reactivo? ¿Esto qué significa? Que todas las iniciativas, todos los desarrollos, todo venía antes de darnos cuenta qué iba a pasar o qué está pasando. Entonces, con esta situación no se promueve la cultura del dato y los intervinientes, como ha dicho antes Ramón en la fase de entrenamiento que ha dicho, desconocen muchas
terminología y conceptos de gestión del dato que deberían conocer. No hay visión de proyecto general ni de un programa general en gestión de datos, sino existen los tildados de lo peor, que son los silos de datos, ¿no? Que la información está cerrada en una parte de la organización, no todo el mundo puede acceder a ella, no colabora con la demás organización. ¿Vale? Entonces, con esto explico que no hay sinergias. Entonces, al no haber sinergias implica retrabajos, implica excesos de tiempo en búsqueda de información, lo que genera ineficiencias. No hay democratización, entendiendo la democratización en que todo el mundo que trabaja en una organización tiene derecho a acceder al dato que necesita. Y esto, bueno, pues implementa lo que, o sea, conlleva a lo desagradable, ¿no? Pues errores por impactos no controlados en producción, incidencias en regulación y riesgos, lo que conlleva multas, lo que conlleva retrabajos, inversiones en trabajo de la persona, por ejemplo, cuando tengo que buscar información de una auditoría, y las incidencias en calidad de datos y en seguridad de datos, las cuales hemos dicho antes que para el nuevo paradigma son esenciales, de disponer de una materia prima de datos de calidad y conforme a cómo lo exige el consumidor. Entonces, para esta parte, lo que propone HANA es el gobierno del dato proactivo y preventivo, que es poner el gobierno del dato al principio de la cadena. Del momento que tú tengas gobernado desde un principio los cambios que se van a hacer, de qué manera, con las autorizaciones pertinentes, con las revisiones pertinentes, en el momento que haya incidencias de datos, tú ya vas a saber de base qué está pasando, cómo está pasando y lo vas a tener identificado. Pero no solo esto, sino que desarrollas las sinergias, la reutilización de procesos con lo que conlleva una reducción de costes, la integración de la gestión bajo demanda de los datos, la promoción de la democratización, la gestión de impactos, de si hago un cambio aquí, ¿qué va a pasar en otros lados? Si no tienes eso gobernado o no lo tienes identificado, no vas a saber o vas a ir a ciegas en cualquier cambio que hagas en una organización. Y otra cosa muy importante es aprovechar la tecnología para automatizar procesos técnicos que hoy en día se están haciendo de una manera manual o semi-manual. Con todo esto, encaja un poco con lo que ha dicho Ramón antes del tema de los DataOps y el manifiesto de cómo se tiene que gestionar y trabajar los datos, ¿no? Pues DataOps dice que necesita un gobierno de datos proactivo y preventivo. Eso lo estamos dando, y la automatización de procesos. Con todo esto, ¿qué tenemos? Poniendo el gobierno del dato al principio de la cadena de valor, con el enfoque colaborativo de que todo el mundo esté involucrado dentro de la gestión de la información, con la gestión bajo demanda, con la integración con otras tecnologías, con la automatización de los procesos técnicos, con la democratización y la monitorización de todo esto para una mejora continua. Teniendo un repositorio de metadatos, ahora explicaré luego para que se entienda bien el concepto de lo que es un metadato y por qué es importante mantener un repositorio, y la abstracción de la gestión del dato y de la información en sí, sacarlo de una vez del departamento de IT o de las áreas de IT y gestionarlo como un activo más de la empresa. Por último, en la propuesta de valor, lo que ofrece HANA es una visión agnóstica a la tecnología que tenga una organización. Esto es muy importante porque al final, si tú eres capaz de implementar una capa de gobierno de la información que sea y se entienda a todo este ecosistema tecnológico que existe en tu organización y a cómo esos procesos van tratando los datos, almacenándolos, de qué manera las personas interactúan con ellos, y tú eso lo abstraes a una capa centrada en metadatos, ¿vale? Las características que tiene esta tecnología. Gracias a HANA Data, de la manera que está desarrollada, no te implica ni te obliga a tener ninguna tecnología en cuestión, ni a tener, o te prohíbe tener ciertas tecnologías, sino lo que tienes es que únicamente reconocer, identificar dónde tienes la tecnología, qué tipo de tecnología tienes y extraer esas características, ese metadato y meterlo dentro del repositorio de repositorio de metadatos, que es que va a trabajar HANA Data junto con esa capa de gobierno en el modelo definido. También ofrece otras capacidades de gestión
Y también lo que hablábamos antes de la automatización de procesos técnicos, ¿no? Gracias a las integraciones nativas ampliadas. ¿Cuáles son estos procesos técnicos que se ofrecen gracias a estas integraciones? Pues pueden ser la recogida de los metadatos, ¿vale? De esa información, de esas características que tienen mis activos de datos, mis procesos, un poco toda esa parte tecnológica. Obtención al vuelo de muestras de datos para en el momento, si yo estoy mirando, si quiero una fuente de información, acceder a ella o es la que me sirve, acceder a tener un pequeño, o sea, una pequeña muestra para ayudarme a reconocer si esa información es la que necesito o la que estoy buscando o no. Gestión activa de los permisos, que en el momento que con la herramienta pidas acceso a un dato, se pueda ir a la tecnología en cuestión y dártelo automáticamente sin necesidad de pasar por una persona humana. La gestión de estructuras de datos, lo mismo, en el momento que yo esté censando una nueva tabla que quiero crear o añadir campos o modificar algo, que ese cambio, una vez que haya sido validado por el proceso de gobierno definido, se vaya directamente a la tecnología y diga, este proceso ha sido validado ya y se puede que esta estructura se puede crear. Entonces, que vaya directamente y lo crea, aprovechando la tecnología. También, auditoría externa de procesos, enriquecer toda esa información que hay dentro de Anjanadata con lo que está pasando fuera físicamente con ese activo, quién está accediendo a tal tabla, quién está modificando tal estructura y también leer ciertos logs también para saber quién está accediendo, de qué manera y cómo si lo está haciendo de una manera gobernada, lo que es una auditoría o una auditoría forense, ¿no? De lo que es ver qué está pasando realmente con los activos que estamos gobernando. Y también pues, permite a través de las tecnologías por la que está construida Anjanadata y estos conectores, se pueden desarrollar otro tipo de integraciones que se deseen en la organización. Como bien ha dicho Ramón antes, la tecnología elegida para el gobierno de datos es el último paso. Por eso el título de este webinar, tecnología va al final, no es que haya sido aleatorio. Lo primero es identificar a las personas, ¿vale? Y ver qué papel van a jugar dentro del gobierno de datos, qué papel juegan ya dentro de la gestión de la información en la organización. Luego se trata de definir los procesos por los cuales se va a tratar esta información. Se va a responsabilizar a ciertas personas de la información o incluso se va a consumir y a producir, ¿vale? Para eso, eso responde a lo que se haya definido como este modelo de gobierno y como estos procesos de gobierno del dato. Y por último, lo que hemos dicho es la tecnología. Entonces, la tecnología, Anjanadata, como bien ha dicho Ramón antes, cada proceso, o sea, cada iniciativa de gobierno, cada modelo de gobierno, se tiene que adaptar a cada empresa. Y tiene que ser como un traje a medida, como bien ha dicho Ramón. Nosotros lo que, como definimos en Anjanadata, es como un lienzo en blanco en el que tu organización o como organización lo que haces es definir en base a la cultura tuya de partida, a tu manera de ver las cosas, a tu manera de gestionar, defines ese modelo de gobierno el cual te va a permitir operativizarlo en Anjanadata. ¿Cómo? Mediante la configuración. Al ser un lienzo en blanco, las capacidades de configuración son enormes y voy a explicar aquí en 3 pequeños pasos cómo sería una configuración, o sea, en qué consistiría una configuración de una herramienta de gobierno del dato como es Anjanadata. Lo primero sería definir las personas, ¿no? Los roles que van a cumplir dentro o sea, que juegan un papel dentro del gobierno del dato y definir la estructura, las unidades organizativas en la cual vamos a implementar este modelo de gobierno. Estas unidades organizativas pueden responder a dominios de datos, ya puede ser como poner aquí retail, seguros, o a la jerarquía propia de la organización o del modelo de organizaciones que estemos trabajando, o a un híbrido entre jerarquía, dominios de datos o incluso lo que se pueda definir desde la propia iniciativa de gobierno, ¿no? Al final estás definiendo lo que es tu organización en sí para plasmarla desde el punto de vista de la gestión de información, pero del modelo 360, pero que es siempre de vista negocio, tecnología, involucrando a todos. Entonces, para configurar, se configuran las unidades organizativas, se configuran los roles y sobre estos roles van los permisos, ¿vale? Los permisos
de estos roles pueden ser para una sola unidad organizativa o varias específicas, o roles cross, que son transversales a toda la organización. También estos roles pues, tienen que cumplir ciertas funciones, se le asignan responsabilidades y se le aplican ciertos flujos de trabajo de lo que tiene que pasar con los activos de datos en base a quién tiene que participar, quién tiene que validar qué paso, un poco definir todos esos procesos poniendo a las personas en los momentos decisorios. Los permisos en HANA Data pueden ser por tipo de objeto del metamodelo, que ahora lo veremos, ya pueden ser por una métrica, por dataset, por activos de datos, por a lo mejor un conjunto de informes de un departamento. Un poco se pueden definir los permisos por objeto. Luego por acción, ya sea por creación, modificación, petición de acceso, se pueden configurar. Y luego también por módulos específicos de la herramienta, que luego haremos un pequeño viaje por ella, que puede ser pues, el módulo de auditoría, el linaje de cómo la información viaja a través de la empresa, que puedan crear, que pues, se pueda crear objetos dentro del metamodelo. Bueno, un poco todo eso. Entonces, estaría la primera parte de configuración de la herramienta. Luego, habría otra parte que son los workflows, estos flujos de trabajo, ¿vale? Que se definen como flujos de procesos de negocio, ¿no? Que lo que van a hacer es, en base a lo que se ha definido de cómo se tienen que hacer las cosas en el gobierno del dato, se operativizan en la herramienta gracias a una herramienta integrada que tenemos, o sea, gracias al motor de BPM, de Business Process Management Integrado, que te permite construir todos estos procedimientos en base a flujos en las cuales están basados en roles para la gestión de aprobaciones, de validaciones, de notificaciones. Entonces, con esto también que se pueden configurar todas las notificaciones y basadas en alertas y avisos que se requieran, ¿vale? O sea, pues pueden, en base a lo que se ha definido en la empresa, puedes configurar cualquier notificación y cualquier aviso que necesites. Y también estas notificaciones son configurables para que, depende de la persona, depende del rol, reciba unas notificaciones u otras, depende de cuál sea su interés. Por último, el metamodelo y los objetos a gobernar. En la gestión de metadatos es uno de los conceptos que a las personas a veces no lo entienden muy bien. Entonces, yo tengo un símil que es, bueno, todos hemos ido a una biblioteca de las que había antiguas, ¿no? En que estaban todos los libros por estanterías y por secciones, bueno, como estuviera organizado. Pero realmente la gestión no se llevaba con los libros directamente, se llevaban con tarjetitas. Todos hemos visto estos armarios enormes con las tarjetitas en las que pone el autor, la sección, el tema, un poco toda esta información, pues esos serían los metadatos de los activos. O sea, las tarjetitas de los libros son los metadatos de los activos de datos. ¿Cómo se organizan? Pues se organizan en el Business Glossary, que son todas aquellas entidades, entidades que representan al mundo de negocio, como pueden ser términos de negocio, métricas, informes, un poco todo lo que le es familiar y usa y controla y gobierna negocio, ¿vale? Y la parte del Data Catalog, que eso es todo ese mundo técnico, que puedan ser los procesos, las soluciones, instancias, activos de datos basados en modelos de datos relacionales, porque puede ser una tabla con sus campos, activos de datos que no sean relacionales, por ejemplo, ahora está de moda el NoSQL y todo eso. Y luego también ofrecemos desde HANA Data para configurar este metamodelo las de base, que son las nativas, que son las que hablamos, que pues son las soluciones, los procesos, instancias y dataset. Y también ofrecemos que sean entidades personalizadas. Permite crear y configurar cualquier tipo de entidad. Y entonces las entidades se conllevan una plantilla de atributos, que sería el símil a esa tarjetita de la biblioteca. Y en la plantilla de atributos, luego lo veremos, permite dividir por menús y secciones para organizar esos atributos y ahí es donde se verían los valores que tendrían esos atributos.
La parte del DSA me la estoy dejando para luego porque en nuestra filosofía de gobierno activo y colaborativo, ¿vale? Incorporamos un concepto que se llama el Data Marketplace, que es al final que tender un puente entre productores de datos y consumidores de datos para facilitar el consumo de datos de una manera gobernada. Un DSA es un contrato de datos que permite, bajo las premisas definidas, bajo las cláusulas definidas en el uso que se le puede dar, a un usuario pedir acceso a los datos a través de este contrato. ¿Vale? Lo veremos luego. Por último, pues vamos a ver a HANA en acción y vamos a hacer un pequeño recorrido por la herramienta. Vale, lo primero que vemos en la herramienta es el portal de entrada. Para autenticarse en la herramienta tenemos... tenemos varias opciones, ¿vale? En este modelo de integración con diversas tecnologías tenemos integración con tecnologías de autenticación. Ya puede ser con el LDAP propio de la organización, por base de datos, también hay una parte en el modelo de la herramienta para dar de alta usuarios y para gestionar esta autenticación. Y también nos integramos con los gestores de identidades de los proveedores clouds habituales, que son Google, Amazon y AWS. O sea, Google, Azure, disculpad, Azure, Google Cloud y AWS. En este caso lo que voy a hacer es meterme con un usuario y lo primero que vemos es el portal de datos. Pero antes voy a ir al perfil de usuario para ver cómo se ha operativizado lo que decía antes. Están las unidades organizativas y el rol que en este caso David, que es el usuario, tiene dentro de la organización. Entonces, en varias unidades organizativas tiene el rol de contributor y tiene el rol de arquitecto transversal a toda la organización. HANA Data también es configurable en el idioma que quiera seleccionar el usuario. En este caso tenemos inglés, francés y español. Pero esto se pueden añadir más configurando, ¿vale? Cuando decíamos el tema de los permisos hablamos de los acceso a los módulos de la herramienta. Estos módulos son el de creación de entidades y relaciones, que te permite crear cualquier entidad y cualquier relación entre ellas de tres maneras posibles, tanto manual o asistida, tanto con un Excel que te descargas una plantilla y te permite subir varios objetos a la vez, como asistida a través de conectores a diversas tecnologías y dependiendo de la tecnología te permite recuperar el metadato, o sea, las características de los activos de datos que hay dentro. Entonces, con ese proceso te importarías de manera automática esa información y ya la enriquecerías dentro de HANA con los atributos que se haya definido. También tenemos el módulo de linaje. En el módulo de linaje vamos a ver cómo están relacionados de una visión gráfica y en 3D todos estos activos de datos agrupados en unidades organizativas. Vamos a ver a los usuarios que ya están accediendo a cierta información a través de los contratos de datos y vamos a ver pues todos los objetos que hemos definido en el metamodelo para ver cómo se están relacionando todos estos dentro de la organización. También tenemos el módulo de workflows. Una vez se han definido estos flujos de trabajo, lo que podemos saber aquí en qué estado están y si falta algún paso por validar y vemos qué está pasando con cada uno de estos objetos, las acciones que se han definido, el proceso de negocio a través del workflow que se ha definido y lo que iríamos viendo es, por ejemplo, en esta parte de adherencia, pues que solo había una validación por parte del Data Steward. Por ejemplo, pues aquí estamos viendo de una manera para poder hacer ese seguimiento de los procesos de negocio. También tenemos el módulo histórico. El módulo histórico te permite ver cualquier cambio sobre cualquier objeto que haya ocurrido dentro de HANA Data. ¿Vale? Dentro de este objeto del metamodelo están aquí censados en el módulo histórico todo lo que está pasando con ellos. A mí me permite buscar por fecha. Luego también la parte de auditoría, la auditoría externa,
que gracias a esos conectores, con esa tecnología, recuperación de logs, nos permite ver qué está pasando físicamente con esos activos de datos, ¿no? Pues quién está accediendo, quién está modificando, y luego serviría para ver si lo están haciendo de una manera gobernada o se está escapando del gobierno del dato. En este caso, para verlo, y aquí veríamos, por ejemplo, que en el dataset de clientes, pues este usuario ha hecho ha modificado la tabla, María González ha lanzado ha consultado lo ha sincronizado, bueno, un poco todo lo que está pasando físicamente con los datos. También tendríamos el módulo de notificaciones, que aquí aparecerían las notificaciones que recibe el usuario, y el carrito de la compra, que eso lo veremos ahora mismo en funcionamiento. Voy a volver al portal de datos. El portal de datos se compone, pues, de todos los objetos y relaciones, si queremos verlas, del metamodelo, e incorpora un buscador tipo Google en el que yo puedo buscar por término. Estoy buscando, por ejemplo, impuestos, entonces me sale todo lo relacionado con impuestos, y un pequeño filtro en el para ya centrar un poco el tiro en si quiero ver más los objetos del metamodelo de negocio en el Business Glossary, o quiero ver el modelo, objetos del mundo técnico que están plasmados en el Data Catalog, o directamente buscar en todos. También, aparte de este buscador, incorpora los filtros, que son completamente configurables también. Entonces, esto se puede adaptar muy bien a la cultura que ya tenga la empresa en sí. Si estamos acostumbrados a buscar por cierto tipo de característica, por tipo de departamento, se puede configurar como se desee para la organización. Entonces, estos filtros pueden ser que también se puede configurar los que están puestos ya de base, e incluso el usuario puede añadir nuevos, como por ejemplo que tenga información personal, por el formato del dato, zona, infraestructura, un poco todo eso. En este caso lo que voy a hacer es buscar primero por unidad organizativa. Voy a ir a esta unidad organizativa y voy a mirar un informe. ¿Vale? Entonces, yo lo que estoy buscando aquí es un informe. Con esto he restringido de toda la búsqueda, de todo el metamodelo que hemos visto antes en el grafo de linaje, por ejemplo, a el informe que quiero que tenga que ver con impuestos. En este caso, yo ya me meto el objeto y vemos lo que se configura también para los objetos de metamodelo, lo que decía antes, esas fichas que son la plantilla de atributos. La plantilla de atributos que se puede construir con menús y secciones, ¿vale? Que está compuesta por los atributos. Y a estos atributos se le aplican las validaciones que se deseen, pues que sea obligatorio, que los campos de texto que tengan un límite de largo, y luego los atributos también pueden ser de muchísimos tipos, como ser numéricos, con decimales, texto corto, texto largo, listas, booleanos, y se pueden aplicar tanto las validaciones a ellos, y también se pueden ser a raíz de esto, o sea, listas, por ejemplo, listas de nombres, listas de usuarios, listas también de entidades, que también se pueden poner como atributos. ¿Qué vamos a ver en la información del objeto? Vamos a ver las relaciones que tiene. Aquí estamos viendo que tiene una relación con un DSA y tiene una relación con un KPI. ¿Vale? Esto lo vamos a ver mejor en el linaje propio del objeto. Entonces vamos a ver aquí el informe, ¿vale? Que vemos que tiene una relación con un KPI, que vemos que tiene relación con un contrato de datos, que ahora veremos, ¿vale? Que a través del cual vamos a pedir acceso, y vemos también un poco de dónde vienen los datos que se manejan dentro de esta información y el camino que están siguiendo. También vamos a ver los intervinientes, los stakeholders del objeto, que en este caso tenemos a los 3 owners, incluso identificado a quién creó este objeto dentro del metamodelo. También aquí vamos a tener la parte del histórico de cambios, de la auditoría interna, ¿vale? En el que vamos a ver todo lo que ha pasado con este objeto, quién ha ejecutado qué acción y de qué manera. Entonces, con todo esto, lo que voy a hacer es pedir acceso, ¿vale? Gracias al Data Marketplace. Y entonces el Data Marketplace no es más que
añadir al carrito lo que yo quiero, a lo que yo quiero acceder. Y entonces aquí yo diría, quiero acceder a este informe. Y para eso lo que voy a hacer es que me calcule las combinaciones del contrato de datos que me vaya a permitir consumir esta información. Entonces aquí tengo el contrato de datos y para poder pedir acceso a él tengo que descargarme el contrato, ¿vale? Leerlo y una vez que lo haya descargado y leído ya puedo aceptarlo. Puedo confirmar como si fuera una firma, ya que yo estoy identificado como una persona, y enviar a que me validen a través de un workflow definido esta adherencia. Entonces aquí necesito una razón, necesito estos datos para el comité, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que se va a ejecutar el workflow. Ha dicho, el workflow para adherirse al contrato de datos ha sido creado. Entonces, ¿esto qué está pasando? Pues es un workflow que está definido aquí, que lo que va a pasar es que se inicia aquí, que el data steward, que ahora entraremos con su perfil, recibe una notificación y tiene que hacer la validación. Entonces, cuando acepte, se le vuelve a enviar una notificación totalmente personalizable al usuario en cuestión. Entonces, lo que voy a hacer ahora es salirme de este usuario, entrar con el usuario que es el Data Steward. Y en este caso yo tendría una notificación, una alerta en la cual me dice la adherencia necesita tu aprobación o tu rechazo. Entonces, en este caso voy a aprobar que se adhiera a ese contrato. OK. En este caso, el usuario en cuestión, voy a volver y lo que veremos es que habrá recibido una notificación que la adherencia ha sido aceptada. Con esto ya vemos que la adherencia la petición de adherencia al contrato de datos que me permitía acceder a ese informe ha sido aceptada y por lo tanto ya estoy adherido y ya puedo, en el caso que a lo mejor estuviera implementado el conector con la tecnología en cuestión, acceder a dicho informe de manera automática. O de esta manera ya me han concedido tras un proceso de modelo de gobierno definido, yo he buscado lo que necesitaba, he pedido el acceso y me lo han dado tal y como está definido. Pues con esto creo que me he quedado sin tiempo y voy a dar el paso a Ángela para que ver el tema de preguntas y respuestas que pueda haber. Vale, ¿se me oye? Sí, Ángela. Vale, genial. Vale, pues vamos un poco justos de tiempo, pero tenemos 3 preguntas. Igualmente, si alguien más tiene dudas, las puede poner a través del chat o a través del cuestionario que tenemos disponible. Y si no, ahora a través del chat os facilitaremos tanto el correo de Ramón como uno por parte de Anjanadata para poder resolver todas las dudas que tengáis o si os queréis poner en contacto con nosotros. Y también cuando os enviemos, ¿no, Ramón? Un poco el resumen del webinar por si necesitáis hacer alguna consulta o volverlo a ver. Ahí también tendréis nuestros datos de contacto. Entonces, procedemos un poco con las preguntas. Luis Wook pregunta, buenos días, ¿cómo manejar la percepción de los beneficios de gobierno de datos en una organización durante las primeras etapas de su implementación, que implican la planificación, la operativización y ellos en ese tiempo aún no perciben los beneficios? Entiendo que se refiere a estas primeras fases de la construcción del metamodelo, que es lo que acaba de añadir justamente por el chat. Entiendo que se refiere un poco a cuáles son estas primeras fases que se hacen cuando se construye un metamodelo. Bueno, lo que podría comentar a esta pregunta y va ligada con otra que teníamos como de los beneficios. Hay otra pregunta por ahí que tenemos que habla de cuáles son los beneficios del gobierno de datos a largo plazo en las organizaciones. Al final podemos hacer una lista enorme, pero se agrupan en dos grandes
en dos grandes conceptos, ¿no? O mejorar procesos o disminuir riesgo. Algunos ejemplos. Podemos garantizar la legislación vigente en temas relacionados con datos. Por ejemplo, el tema de GDPR o las leyes relacionadas con datos en cada uno de nuestros países. Eso puede ser un beneficio que podemos transmitir a la organización. Podemos asegurar lo que es la calidad de los datos, promover la seguridad en los datos, fijar las reglas de acceso y uso con eso que veíamos de los DCAs. Es algo que podemos hacer también. Y un punto que dejé al final, pero no por menos importante, sino que es el de cuidar la ética en la utilización de los datos, ¿no? Esos son algunos de los beneficios que pudiéramos tratar de vender a nuestra organización que les va a dar contar con una iniciativa de gobierno de datos. Correcto, y al final también añado el tema de reconocer que nos duele, ¿no? Cuando hemos tenido malas épocas, como cuando hemos tenido problemas derivados de la mala calidad o de la mala gestión, parece que a veces a las organizaciones se nos olvida. Entonces, estas iniciativas también vienen a recordar un poco qué nos pasó cuando no teníamos los datos gobernados o qué nos pasa por no tener los datos gobernados. Como ejemplo pueden ser auditorías. Lo comentábamos antes. ¿Cuánto hemos tenido que trabajar o nos ha venido una auditoría de repente y no sabemos dónde está la información que damos no le sirve al órgano auditor, doblamos esfuerzos, triplicamos esfuerzos, bueno, al final consumimos recursos para algo que tendríamos que tener ya organizado, pero tenemos que dejar un poco de ver estas iniciativas como que decíamos antes, ¿no? El gobierno del dato reactivo, es decir, una vez que me han hecho la herida o ya me duele, le pongo el remedio. No, esto es poner procesos, definir las políticas, definir la gestión de cómo se tienen que hacer las cosas y hacerlas cumplir y revisarlas para que la cultura en la gestión de datos en la organización crezca más y más. ¿Para qué? Pues primero para eso. Y luego por evitar multas, lo que ha dicho Ramón. En el momento que tú tengas identificado dónde están tus puntos de dolor, tus pain points de temas a mejorar en la gestión de los datos, a lo mejor ciertos niveles de seguridad que no estás teniendo en cuenta, pues todo esto viene a hacer este chequeo y autodiagnosis de decir, ya no es el tema que tengas que ver el beneficio como algo que le vas a sacar partido de algo positivo, sino disminuir los riesgos de cosas que a lo mejor todavía ni sabes por no saber reconocer dónde está la información que tu organización maneja. Entonces, yo creo que esos serían un poco lo que ha dicho Ramón, los dos pilares básicos de defensa frente a las críticas, ¿no? A este tipo de iniciativas. Porque es necesario, porque tienes que conocer lo que tienes y aparte la ley ya te obliga a conocer lo que tienes. Bueno, seguimos con las preguntas. Repito otra vez que hay bastantes, entonces seguramente ahora tengamos que poner el correo. Seguimos con Armando Magaña, que pregunta cuáles serían los primeros aspectos que se deben de evaluar cuando se realiza la evaluación de DMM. Muy bien, gracias por la pregunta. Como les comentaba, en realidad lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar el modelo de madurez que mejor se adapte a nuestra organización. Yo les ponía dos ejemplos, nada más, el DMM Model, el Data Management Maturity Model de CMMI, que ahora pertenece a ISACA, el DICAM, pero hay muchos otros. Entonces, primeramente, darnos un paseo por esos modelos de madurez y seleccionar el que creamos que mejor le va a aportar a mi organización. Algunos hablan hablan de arquitectura, de modelado, de interoperabilidad. Dependiendo del modelo, le da mayor o menor peso a cada uno de estos aspectos, pero sería, creo que, seleccionar el más adecuado para la organización. Vale, pues se nos acaba el tiempo totalmente. Siguen habiendo bastantes preguntas. Así que nada, voy a proceder a poner por el chat, si os parece bien, los correos de contacto. Podéis escribirnos ahí tanto para dudas como para cualquier otra cuestión, que estaremos encantados de contestaros desde Ramón hasta José, hasta cualquiera del equipo de Anjana.
Y nada, esperamos que os haya gustado, esperamos que haya sido beneficioso a nivel de conocimiento para todos. Y bueno, que esperamos vuestras preguntas y aún así haremos seguimientos, enviaremos para que tengáis el webinar disponible por si lo queréis volver a ver. Y eso, que quedamos abiertos a cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias a todos por venir. Y ahora enseguida procedo a poneros el correo tanto de Anjana como de Ramón en el chat para que podáis enviarnos cualquiera de las preguntas. Ese es el de Ramón. Y también podéis escribirnos a info@anjanadata.com. Y muchas gracias, Ramón, y muchas gracias, José, que yo creo que hemos aportado mucho y bueno, por las preguntas que hay, yo creo que ha sido cuanto menos interesante. Muy bien, pues gracias a todos. Espero. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y buenos días a todos. Hasta luego.